Esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos. Amen. Megaliune hepsiuchemu ton kyrion, kai egaliasen to pneumamu, επιτό Θεό το σωτέριμου, ότι επέβλεψεν επιτέν ταπέινωσιν τες δούλες αουτού, ιδού γαρ από του νυν μακαριούσιν με, πάσαι χάι γενεάι, ότι επόιεσεν μόι μεγάλα χωδιουνατός, kai Άγιον το όνομα αουτού, kai το έλεος αουτού, εis γενεάς kai γενεάς, τοις φοβουμένοις αουτών, επόιεσεν κράτος εμπραχίων αουτού, διεσκόρπισεν χιουπερεφάνους, διανόια καρδίας αουτών. Καθέιλεν δυνάστας από θρόνων, καί χύψος ταπεινούς, πεινώντας ενέπλες εν αγαθών, καί πλουτούντας εξαπέστειλεν καινούς. Αντελάβετο Ισραήλ παϊδός αουτού, νσθέναι ελέους, καθώς ελάλεσεν προς τους πατέρας χεμών, το Αβραάμ, καί το σπέρματι αουτού, εις τον Αϊώνα. Πάτερ χεμών, χωεν τοις ουρανόις, αγιασθέτω το όνομα σου, ελθέτω χε βασιλεία σου, γενεθέτω το θέλεμα σου. Καί επιγές, των άρτων χεμών των επιούσιων, δος χεμήν σε έμενον, χεμήν βεηλέματα χεμών, χως καί χεμέης απέκαμεν, τοις το βεηλέτα εις χεμών, καί με εσεϊνέν και σχεμάς, εις πειρασμόν, αλλά ρούσαι χεμάς από του πονερού. Εις το όνομα του Πατρός, καί του Χουιού, καί του Χαγίου Πνεύματος. Amén. El imperfecto indicativo activo y el presente infinitivo activo del verbo eimi. Ya hemos visto en nuestro curso el imperfecto indicativo activo de los verbos terminados en omega. Y también en la lección pasada estudiamos el infinitivo activo presente de los verbos en omega. Y ya habíamos también hecho presentación del verbo eimi en la lección pasada en dos modos, en el imperativo y en el indicativo, indicativo presente. Para ir concluyendo el cuadro, yo quiero presentarles estas otras dos modo y tiempo que quedan faltando. Nos quedará faltando el futuro, pero el futuro lo veremos más adelante. Para que tengamos, entre comillas, casi que todo el verbo cero estar. Cuando lleguemos al subjuntivo lo veremos en la manera subjuntiva y etcétera. Entonces, para ir alcanzando o ir nivelando lo de los verbos, al menos con el verbo eimi, hoy presento el tiempo imperfecto y presento después el modo infinitivo en el tiempo presente. ¿Qué hay que decir? Recuerden que aquí estamos ante un verbo irregular, el verbo eimi es el verbo por cero estar. Recordemos además que es un verbo que termina en mi, no que termina en omega. Por tanto, su conjugación es diferente. Es diferente a cómo se conjuga normalmente. Cuando yo digo yo soy, ¿cómo digo eso en griego? Ego eimi. Ego eimi sería, o ego eimi sería lo más correcto, sería el yo soy. Ahí vimos eimi. ¿Cómo sería tú eres? Su
ey, que tiene su propio acento. Si ey, tú eres o tú estás. Estamos juntando lección pasada con esta lección. Si yo quiero decir él es, ¿cómo lo diría? Él lo vimos recientemente. Autos esti. Autos esti. Autos esti. Y si quisiera decir ella es, aute esti. O si quisiera decir en neutro, ello es, auto esti, que fue lo que acabamos de ver. Y si yo quisiera decir nosotros somos o estamos, nosotros, ¿cómo sería? Miren en sus cuadernos si no se acuerdan, obviamente. De alguna manera tenemos que acordarnos. Si el cerebro no lo ha asimilado, tenemos que acordarnos de alguna otra manera. ¿Cómo se dice nosotros? Geméis. Geméis. Y el verbo ser o estar, ¿cómo sería? Esmen. Entonces sería geméis esmen. Nosotros somos, nosotros estamos. Si yo quiero decir vosotros sois o estáis, ¿cómo sería? Huméis huméis este. Y si yo quiero decir ellos son o están, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ellos? Ellos. Ese es el pronombre que nosotros no utilizamos dentro sí, sí es el verbo, pero ellos, el pronombre, ¿cómo es? No, señores, ellos, lo acabamos de ver. ¿Qué fue lo que hicimos en la última lección, en el día de ayer? Si él es autos, ¿cómo es ellos? ¿Au qué? Autoi, ellos. Esa es la lógica. Autoi eisi. Autoi eisi. Ellos son o ellos están. Y si yo quiero decir ellas son o ellas están, ¿cómo sería? Autai eisi. Y si yo quisiera decir ellos en el sentido neutro, autais. Esos son los pronombres con el respectivo verbo ser o estar en presente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero presentando el verbo en imperfecto, indicativo, activo. ¿Cuáles eran las características del imperfecto cuando lo veíamos lecciones del semestre pasado? ¿Qué características para formar el imperfecto? Teníamos un aumento, el tema y una serie de terminaciones. Un poco de eso vamos a ver acá. Por ejemplo, si yo quiero construir la primera persona del singular, la literatura me registra tres maneras. Todas tres están en la literatura. Entonces todas tres son válidas. Yo puedo decir era o estaba diciendo emen. Observen esa eta. Recuerden cuando yo digo yo soy, yo decía eimi. Aquí se volvió como una especie de emen, como si la epsilon inicial se hubiera alargado en una eta. Emen. O yo puedo decir en. O yo puedo decir simplemente Miren que son formas, todas ellas con su propio acento. Luego no son formas enclíticas, como si era el verbo yo soy en el presente indicativo activo. Emen, en o todas esas tres formas o cualquiera de esas tres formas traducen nuestro concepto de yo era, yo estaba. Bueno, ¿y cómo sería entonces yo era? ¿Cómo lo diríamos en griego? Ego, emen. Por ejemplo, o ego, o ego, aprenderse la primera es un poco aprenderse las otras. Uno puede jugar un poquito porque miren, la primera forma tiene todo esto, pero termina en una new. Si me aprendo emen, después me voy a aprender solo la única forma, voy a coger la primera y la última letra, acá. Y después nada más me quedo con la primera. Entonces digamos una especie como de degradé, si se puede decir así. Emen, ahí me queda. Cualquiera de las formas es válida.
cualquiera. La literatura nos trae esas formas. ¿Por qué no solo una? Pues porque la literatura que nosotros estudiamos recorre un gran campo de tiempo y por eso yo coloco acá estas tres formas. En la literatura clásica a veces las encontramos intercambiadas, entonces uno dice, bueno, ¿qué es más común? Por ejemplo, de esas formas, la que ustedes ven acá en la mitad, la utilizamos mucho en la literatura clásica. Y hay que tener cuidado con en, porque es la misma forma de la tercera singular. Entonces, por eso, esta se utiliza mucho en la literatura clásica, esta forma que ustedes ven acá. Vamos a seguir traduciendo con los pronombres de manera que nos sirva también de repaso y vayamos asimilando los pronombres. Si tienen que abrir el cuaderno, lo abren. La idea es que yo abrí mi cuaderno, vi el pronombre, pero intento asimilarlo, no lo dejo escapar, ¿ok? Vamos a la segunda persona. También descubrimos que hay dos formas. Una forma es esta y la otra forma es es. Esta y la otra forma es. Que vamos a traducir con el concepto eras o estabas. Yo como digo en griego tú eras, tú estabas, traduciendo cada uno de los elementos. Su esta o su es. Esta es la conjugación más difundida en la literatura clásica, esta. Mientras que la bíblica lo es la segunda, es. Esta más. Bien, pero yo estoy diciendo más en la clásica. No significa que no aparezca la otra. Más en la clásica la forma esta, más en la bíblica la forma es. Yo incluso haciendo la estadística he contado en las Sagradas Escrituras la forma esta apenas 16 veces. En el Antiguo Testamento, en la versión de los 70, y solamente 2 veces en el griego del Nuevo Testamento, o sea, esta forma de acá. Pero son 2 veces que aparece, y apareció, en comparación con esta, que es la forma que más se utiliza en los textos bíblicos, para que lo sepamos. Bueno, entonces, su esta, su es. Devolvámonos tratando de pensar un poquito y de visualizar más bien con nuestra mente que con nuestro cuaderno la primera forma. Entonces decimos yo era, estaba como ego, emen, o ego, en, o ego, Vamos a tratar de hacer ese ejercicio para que lo asimilemos de una vez. Recuerden en todo caso que los pronombres son declinables. Aquí lo estamos declinando al nominativo, como si fuera el sujeto de la proposición yo era o estaba. ¿Cómo es tú eras o tú estabas? Su. Bueno, yo no la coloco acá, pero ahora que sí la coloco, su esta o su es. Esas son las 2 formas que nosotros vamos a tener para eras o estabas. Vamos a tener una única forma para la tercera persona del singular. Y es la misma que nosotros nos vamos a encontrar y que está muy difundida tanto en la literatura clásica como en la bíblica. O sea que si vamos a estudiar la Biblia, esto podría ser la tercera persona, pero también podría ser la primera persona. Entonces coloco un asterisco como para que eso se entienda. Solamente que recuerden que en la primera persona yo tengo otras 2 posibilidades, o emen o simplemente e. Esa de la mitad me sirve para tercera persona. Y diría yo más, esta es la más difundida comparando entre primera persona y tercera persona, es más difundida la tercera persona. Entonces, es muy posible que si lo encontramos en la literatura bíblica estemos ante una tercera que ante una primera. Pero en todo caso, eso hay que discernirlo. Bueno, ¿cómo sería él, era o estaba? Autos, bravo. ¿Y cómo sería ella estaba? ¿Y cómo sería ello estaba o era? Bravo.
Así de esa manera nos vamos quedando con eso. ¿Por qué no hicimos el pronombre, el que no se utiliza casi? Pues primero, porque no se utiliza casi. Segundo, porque él no lo tenemos registrado. Ella menos y ellos ni sigamos. Entonces por eso no decimos eso. Utilizamos el sustituto y siempre lo vamos a utilizar. Va a ser muy raro que encontremos las primeras formas que yo expliqué de la tercera persona. ¿Cómo sería entonces yo era? Ego, emen. O ego, en. O ego, en. Recuerden el jueguito que yo hago, que de pronto puede servir. Emen, voy a coger los extremos, la inicial y la final, me queda en, y en la última forma solo la inicial. ¿Cómo sería tú eras o tú estabas? Su está, y luego bravo. Y finalmente él estaba o él era autos o auté en o auto en. Vamos entonces a la primera persona del plural, al lo que tendría que tener como valor, atención, éramos o estábamos. Observen que hay dos maneras. Una termina en men. Parece como cuando nosotros, por ejemplo, decimos nosotros desatamos. Recuerden, liu o men. Se puede ver acá. Entonces bastaría esa eta que va a ser la letra con la que siempre vamos a iniciar, esa vocal alargada, men. O otra forma, y la vamos a descubrir también después, cuando lleguemos al medio o al pasivo, vamos a descubrir esta terminación meza. Aquí siempre es activa, esto es una voz siempre activa. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Observemos la variación entre los acentos. En una tenemos un acento circunflejo, son dos sílabas. Esta es la penúltima sílaba, es larga y tiene acento circunflejo, porque la última es breve. Y en la tercera palabra tenemos no acento circunflejo, sino acento proparoxítono, es una palabra de 3 sílabas. Recuerden que el acento circunflejo nunca puede estar en la antepenúltima. Por tanto, estamos haciendo casi siempre la fuerza al inicio de la palabra. Observen. Entonces, si yo la coloco al inicio del verbo, pues solamente tengo una opción. La opción de colocar el acento proparoxítono o agudo, a condición de que la última sílaba sea breve. Si ustedes ven que aquí está este acento, eso quiere decir que la última no puede sino que ser breve. Uno a veces dice, ¿y la alfa final qué es? ¿Breve o es larga? Pero si el diccionario, la gramática o yo le estoy colocando un acento en antepenúltima posición, obligatoriamente la última tiene que ser breve, porque así dice la regla, que en la antepenúltima sílaba el acento es agudo a condición de que la última sea breve. Alfa aquí es breve, no puede ser otra cosa. Lo digo es porque recuerden de la doble naturaleza que tiene alfa como otras vocales en cuanto a la cantidad. Entonces, para decir éramos o estábamos, decimos emen o emeza. ¿Y cómo diríamos nosotros? Geméis emen. Nosotros éramos o geméis emeza. Nosotros estábamos. Voy diciéndolo yo para que vayan asimilando. Quiero decir, yo soy, yo era, yo estaba. Diré ego emen o ego en o ego e. Quiero decir, tú eras, yo digo su esta o su es. De pronto faltó decir algo que puede ayudar a recordar esa segunda persona. Observen que acá tenemos la otra forma. En la primera agregué un za, pero básicamente están esas dos consonantes en una y en otra forma. De pronto puede ayudar a la asimilación de la persona. Yo quiero decir, él era o estaba, digo autos en, o auté en, ella o autó en, ello. Quiero decir, nosotros, digo geméis emen o digo geméis emeza. Nosotros éramos o estábamos. Vámonos para el vosotros. Es decir, esta expresión, observen,
Nosotros cuando, por ejemplo, conjugábamos liu, cuando llegábamos a la segunda persona del plural, decíamos liu, te. En esta persona, en la segunda del plural, esto es lo más común, mantener la T. O al máximo una C. Entonces siempre vamos a encontrar ese tipo de terminación. Lo digo porque ayuda tanto. Esa T la encontramos también en el imperfecto. Esa T la hemos encontrado en el imperativo. Si ustedes hacen relación y les sugiero algo, que cojan, por ejemplo, ustedes solitos hagan un cuadro con las formas verbales que llevamos, comparándolas unas con otras, tratando de analizar la comparación. Analicen el presente confrontándolo con el imperfecto, luego pongan también el futuro, luego pongan también el imperativo, luego pongan el infinitivo y traten de hacer esa comparación. Háganlo también con el verbo ser o estar. Se van a dar cuenta que hay más relaciones que diferencias y que basta simplemente sacar una serie de conclusiones para uno saber exactamente cómo son las formas. Hagan ese ejercicio, pues si quieren también nadie está obligado a nada. Bueno, aquí tenemos la forma, entonces observen que esta E nos ha acompañado durante toda la conjugación y que esto que estamos haciendo va a traducir los conceptos de erais o estabais. ¿Cómo sería entonces vosotros erais o estabais? Atención, muy bien. Humeis ete. Vosotros erais o estabais. Erais o estabais. Recuerden que humeis, como gemeis, como ego, como su, no tienen género. Esos pronombres no tenemos preocupación de género porque se aplican a uno u otro género, ¿ok? En cambio, autos, el pronombre que sustituye sí tiene género. Autos masculino, auto femenino, auto neutro. Vamos entonces a la tercera persona, traten de recordar, ete. Si yo voy por simplemente el verbo, diré lo siguiente, emen, en o para la primera persona, o sea, para decir era o estaba, yo. Para la segunda persona era esta o simplemente es. Eso significa entonces tú eras o estabas. Para la tercera persona decíamos en, basta, él era o estaba. Para en nosotros decíamos emen o meza, éramos o estábamos. Para la segunda persona estamos diciendo ete y para la tercera persona del plural diremos esan, esan. Esa terminación no la vamos a volver a encontrar más adelante. Lo que estoy diciendo ahora sirve mucho para más adelante. Exacto. Entonces por eso es bueno cuando yo les diga asimilen esto, confíen en mí porque más adelante si lo hemos asimilado lo que se venga de nuevo no va a ser difícil porque ya asimilamos este pedacito. Esan va a traducir nuestros conceptos de eran, estaban. ¿Cómo sería ellos eran o estaban? Autoi esan. Bravo, autoi esan. ¿Y ellas cómo sería? Autai esan. ¿Y cómo sería entonces finalmente en el neutro ellos eran o estaban? Auta esan. Bravo, auta esan. Ahí tenemos toda la construcción. Nos queda faltando el dual, como es justo que sea, pues porque obviamente existe una persona dual, un verbo conjugado en dual. Para la segunda persona es eston. Ustedes van a recordarse la terminación eton. Miren que está un poco acá esa terminación de la segunda persona dual. Eston. Esto va a traducir vosotros dos erais, vosotros dos estabais. ¿Cuál es el pronombre dual para decir vosotros? Muy bien. Yo diré no, por ejemplo, no esto, no esto. Ustedes lo tienen esto al principio de la lección. Entonces aquí tienen no esto para decir vosotros dos erais o vosotros dos estabais. Yo colocaré el vosotros entre paréntesis porque esto es simplemente erais
obviamente referido a dos. Estabais, obviamente referido a dos. No, esto. Y cuando quiero hablar de la tercera persona del dual, miren esta forma. Mírenla bien. Tengo un eston. ¿Cómo voy a hacer la forma de la tercera dual? He cambiado simplemente la omicron por una eta. Esten. Muestro de nuevo la anterior. Eston. Observen el acento circunflejo. En segunda sílaba larga, el acento circunflejo. Si la última es breve, una omicron es breve. Pero en cambio, observen en la tercera persona, ¿qué pasó? El acento cambió, pues porque en penúltima sílaba larga el acento es agudo o paroxítono si la última sílaba también es larga. Entonces tenemos acá ellos dos eran o ellos dos estaban. ¿Y cómo es la tercer persona dual? Tenemos una tercer persona dual que es esfo, pero también tenemos la persona que sustituye y sería au, to. También tenemos esa posibilidad. Bueno, ustedes no es muy normal que en la literatura griega vayan a encontrar pronombre y verbo. Existe el pronombre cuando se quiere enfatizar, y ejemplo clásico es el Evangelio de Juan, donde es muy importante que Jesús, cuando se autoproclama o cuando da el testimonio de sí, no dice solamente soy, sino que dice yo soy. Entonces siempre vamos a encontrar ¿cómo sería un yo soy? Ego, eimi. ¿Ven? No hay como dificultades con este tipo de cosas. Entonces ya hay que empezar a agregar un poquito más de vocabulario a nosotros. ¿Cómo diría Jesús yo soy la palabra? Ego eimi hologos. ¿Y cómo diría yo soy el camino? Ego eimi jodos. Jodos. Recuerden que jodos es un femenino. Ego eimi jodos. ¿Cómo sería yo soy el Hijo de Dios? Ego eimi Dios, tu feu. Yo soy el Hijo, tu feu. Tengo que poner el artículo porque recuerden que es una determinación. Nosotros decimos basta, yo soy el Hijo de Dios. No tengo que colocar un artículo antes de Dios, pero en griego sí lo tendría que hacer porque el artículo determina que es ese Dios. Bien, aquí tenemos una serie de buenas expresiones con las que ya podemos ir armando frases muy simples. Yo los invitaría a que cogieran los vocabularios y empezaran, por ejemplo, a hacer las construcciones a través del verbo cópula e imi. De verdad, porque ayuda a ir asimilando el vocabulario de la mejor manera y sobre todo porque ya sí tenemos un bagaje más amplio para traducir otra clase de textos que nos han quedado faltando. Ahora quiero presentarles el cuadro completo, la perspectiva general de esto que nosotros hemos hecho. La perspectiva no la presento ahora porque me queda faltando el infinitivo, que es solo esto que ustedes ven acá. Aquí no tiene mucha creatividad el infinitivo, no nos tenemos que ir a reglas de ninguna clase. Yo quiero que observen el verbo infinitivo einai, que puede significar o ser, o siendo, o estar, o estando. Dependerá de la función que el infinitivo tenga. Recuerden que el infinitivo tiene muchas funciones, hemos visto algunas de ellas. Completando, el infinitivo de complemento, el infinitivo anafórico, bueno. Y recuerden también el sentido de finalidad que yo había enunciado la vez pasada. Un infinitivo también puede funcionar como la finalidad de algo, que tiende a traducirse como un para ser, para estar, para cantar. Yo hago esto para reír, yo canto para divertir. El infinitivo también a veces puede tener esa función de finalidad. Me gustaría que observaran la terminación nai. Porque, Una pregunta. dale hijo, pregunta a Tomás.
No es imperfecto infinitivo activo. No, esto es presente infinitivo activo. El imperfecto era lo anterior. Ahora es el presente infinitivo activo, o sea, esto que tú estás viendo acá. Observen la partícula nai, la terminación nai, porque esta va a ser la terminación de los infinitivos que se conjugan de la manera mi. La terminación que nosotros teníamos para los infinitivos en o era o ein o e más en. Eso lo vimos en la lección pasada. Pero en los verbos que sigan la conjugación con mi, o sea, que al final no tengan una omega sino una mi, vamos a ver más adelante, todavía no, pero lo quiero proponer. Vamos a ver, esta terminación va a ser la de su propio infinitivo, se van a construir con nai. O sea que realmente el infinitivo presente se puede construir de varias maneras dependiendo del tipo de verbo. Y observen que, por ejemplo, esto se parece a el verbo eres, ¿no? Su, tú eres. Recuerden que yo soy, tú eres, él es. Jugaban también con este ei, como si este ei fuera el tema. Ego, ei, mi. Y aquí tenemos el mi, ¿no? Su, ei. Y así sucesivamente hasta terminar, excepto por una que otra persona. Bueno, entonces esta es la forma infinitiva que se logra encontrar diversas veces dentro de los textos que tenemos en el griego, tanto clásico como koine. Dicho esto, ahora sí, les presento a ustedes finalmente el cuadro completo de lo que hemos hecho hasta este momento. Observarán en el imperfecto indicativo activo, como ya lo he propuesto al inicio, una eta. Observen, en todas las formas hay una eta. Tenemos que tener cuidado en algunas formas. La primera, no solo porque tenga tres formas de hacerse, sino porque una de ellas se identifica con la otra, con la tercera. En eso hay que tener un poquito de cuidado. Y entender que en el mundo dual tenemos dos formas, porque veníamos acostumbrados casi siempre a que el dual de segunda y el dual de tercera fuesen la misma cosa. Pero en el imperfecto, si ustedes acuerdan del imperfecto presente activo de los verbos terminados en omega, también tiene dos formas, una para la segunda dual, una para tercera dual. Entonces el imperfecto los arroja generalmente dos formas. Andrés Felipe tiene una pregunta. La diferencia que me perdí ahí entre la segunda forma de la primera persona y la tercera, el contexto va a determinar cuál de las dos formas va, Sí. cómo rastrear la primera parte. Exacto. Lo más normal, lo más común, por ejemplo, en la Biblia es que en sea la forma de la tercera persona del singular. Lo más normal, pero puede presentarse el caso de que sea de la primera persona. Es el contexto lo que nos ayuda. ¿Cómo lo sé? Pues hay muchos elementos dentro de una proposición que me ayudan o que me indican eso. A veces puede ser que el autor quiera una ambigüedad, entonces utiliza una forma para que usted piense que es para la propia persona o para la tercera persona. Un autor también puede hacer eso, utilizar una forma que deje una idea ambigua, pero una idea que al mismo tiempo la quiere el autor dentro de un texto. Eso puede pasar también dentro de los textos bíblicos. Atención, porque recuerden, hay generalmente es un diptongo que se considera largo, pero ya hemos encontrado que ese hay en algunas ocasiones, por ejemplo, en la primera declinación en el plural del nominativo y el vocativo, para efectos del acento, se considera breve. Aquí, miren, lo conservamos breve, en el infinitivo, hay es breve. Por eso yo tengo acá un acento circunflejo en una penúltima sílaba larga, porque hay se considera breve, ¿ok? Dicho esto, lo último que me quedaría por decirles a ustedes sobre estas conjugaciones es que se las aprendan, porque obviamente son la base de cosas que se vienen en el futuro. Vamos entonces a pasar la página, literalmente, y comenzamos el quinto tema o el quinto subtema de nuestra lección octava. Épsilon aspectos de la sintaxis. Sí, muchachos, toda esta cosa
toda esta morfología, que el tema, que la terminación y todo eso, bueno, ¿cómo se aplica eso? ¿Dónde viene a caer? Vamos a ver aspectos de la sintaxis. Lo que vamos a ver es parte de una teoría que ya deberíamos conocer. Pero como yo pues las suposiciones mejor no me las trago todas, yo quiero proponer este tema. Es muy simple este tema a la hora de la verdad, pero lo quiero proponer. De manera que todo lo que acabamos de hacer nos ubique un poco más. Hemos estudiado el verbo ser o estar, hemos estudiado los pronombres. Ahora observemos algo que tiene relación con eso. Vamos a estudiar el predicado nominal y la proposición nominal. Empecemos. Bueno, en la lengua griega, cuando el predicado se trata de un sustantivo, recordemos que en nuestra construcción española tenemos sujeto, verbo y predicado. Yo les he dicho que el predicado hay que extenderlo al verbo, porque el verbo ya es el núcleo del predicado. Pero el predicado también es todo lo que se sigue después de eso. En la lengua griega, cuando nosotros estamos hablando del predicado, también hablamos de posiblemente un sustantivo o de posiblemente un adjetivo, que tiene que estar, por tanto, declinado. Claro, lo hemos ya estudiado. Por ejemplo, si yo hablo de un sustantivo como predicado, en caso dativo, yo estoy hablando qué clase de complemento. Complemento indirecto. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un sustantivo declinado al acusativo, ¿de qué complemento estoy hablando? Del caso directo, del complemento objeto. Pero también puede ser que a veces ese sustantivo esté en nominativo. Y como está en nominativo o el sustantivo o el adjetivo, entonces esto puede ocurrir cuando el sujeto y el predicado están unidos por alguna forma del verbo ser o estar, que nosotros lo llamamos el verbo cópula. El verbo cópula es para unir. No nos interesa tanto el valor del verbo cópula, porque el verbo cópula es un verbo que ayuda a identificar una realidad. Si yo digo yo soy bueno, ¿soy qué es? Pues soy te lo define la filosofía y todo lo que ustedes quieran, pero así, bobitamente, yo soy bueno, estoy casi que estableciendo una relación de identidad. Yo, ¿cómo me defino? Bueno, ¿qué me describe? Mi bondad. O sea que lo importante en ese tipo de construcciones es ese predicado. El núcleo del predicado realmente poco o a veces nada nos dice, a no ser de que ustedes sean Yahvé Todopoderoso y digan yo soy. Ahí sí, y eso ya tiene su valor, pero a nosotros no nos alcanza. Si mucho, yo soy gordo, yo soy flaco, yo soy negro, yo soy... Bueno, cada uno identifíquese con lo que quiere identificarse. Yo soy. El verbo ser estar es un verbo cópula y por definición es un verbo intransitivo porque realmente no comunica una acción. Una cosa es decir, yo como una manzana, yo estoy comunicando una acción. Estoy modificando un objeto. Estoy diciendo que la manzana, que me la encontré así redondita, rojita, brillantica, después de que me la como no quedó nada. La modifiqué un objeto. En cambio, cuando yo utilizo un verbo intransitivo como el verbo ser o estar, no hay modificaciones de nada. El verbo no está, digamos, entre comillas, ejerciendo algún tipo de actividad sobre tal cosa. El verbo ser o estar o el verbo cópula más bien habla como de un estado. Y por eso decimos que los verbos no solo se refieren a acciones, sino también a estados. Yo estoy cansado o yo estoy muerto. Estado. Bien, pues en todo caso el verbo cópula ayuda también a definir. Esa también es su función, la función de definir, de especificar. Al no comunicar acción, entonces, por definición decimos que es un verbo intransitivo. Y entonces, a este tipo de configuración nosotros le llamamos predicado nominal. ¿Por qué? Porque ambos elementos, sujeto y predicado, tienen que estar en caso nominativo. Por eso lo llamamos predicado nominal. Como el verbo cópula es un verbo para definir o para identificar, el predicado tiene que coincidir, concordar con lo que se predica o de lo que se predica. Si yo digo yo soy bueno, es
porque estoy diciendo que yo es masculino y bueno lo es. Si dijera yo soy buena, tengo que suponer que quien lo está diciendo sea una mujer, y buena obviamente coincide con el femenino. O sea, hay una especie de concordancia. Es como si el predicado funcionase como un adjetivo que está calificando el rasgo de ese sujeto. Ese tipo de construcciones la llamamos predicado nominal, que tiene que existir un verbo cópula. Para que exista un predicado nominal tiene que existir primero el verbo cópula y segundo los elementos en caso nominativo. Eso es claro para todos. Gerson, vas a preguntar, hijo. Padre, pero entonces igual en griego el verbo cero está dentro de una proposición en el orden sintáctico que sigue siendo la categoría de núcleo del predicado. Sí, sigue siendo el núcleo del predicado, pese a que no tenga tanto valor, por ejemplo, como un verbo transitivo. Cuando nosotros tenemos un verbo que no sea ser o estar, ese verbo lo llamaremos predicado verbal. Porque es que ya desde el mismo verbo se está añadiendo información al sujeto. En cambio, cuando yo hablo de predicado nominal, realmente el verbo no está añadiendo todavía información. Si yo digo tú eres, yo espero algo más. Tú eres bueno, cansón, divertido, para poder completar el significado. En cambio, cuando yo hablo de predicados verbales, tengo generalmente verbos que pueden ser transitivos o menos, pero igual verbos que añaden. Por ejemplo, un verbo transitivo, yo como. Espero también tener un complemento del comer. Un verbo intransitivo, yo duermo. La acción no tiene que irse para ningún lado, se quedó ahí, yo duermo. Pero ya dice mucho del sujeto. El sujeto que está haciendo eso y no otra cosa. Claro, cuando digo yo soy, a no ser, repito, que sea Dios, que estoy diciendo, yo soy, o como la pregunta que le hacen a uno en toda convivencia, ¿quién eres tú? Eso es predicado nominal. Todo está en predicado nominal. ¿Quién eres tú? Y tú empiezas, yo soy Juan David. Entonces uno dice eso y le dicen, no, uno no es un nombre. Y empiezan a joderle a uno la cabeza y a enredarlo hasta que uno termine diciendo una cosa, entre comillas, profunda, que ahora la verdad ni uno se cree. Yo soy, eso es puro predicado nominal. Es claro lo que estoy explicando. Para el Redentoris, para Tomás, eso que estoy diciendo es claro, ¿sí o no? Bien. Sí, señor. Entonces, cuando yo tengo un predicado nominal, tengo que tener un verbo cópula y los elementos en caso nominativo. Verbos cópula hay varios en nuestra lengua griega. Tenemos el verbo eimi, obviamente con toda su conjugación en imperfecto, en futuro, en imperativo. Eso es el verbo eimi, siempre el verbo cópula, pero también tenemos un verbo importante que es el verbo ginomai, que lo tenemos nosotros en español bajo la perífrasis llegar a ser. Llegar a ser, ese es el verbo cópula, llegar a ser, ¿ok? Llegar a ser. Y también tenemos el verbo hyparjo o el verbo keimai, que no siempre son verbos cópula, pero cuando tienen el valor de ser o estar, porque son verbos polisémicos con más significado, o sea, cuando hyparjo y cuando keimai significan ser o se utilizan con esa connotación, pues entonces funcionan como verbos cópula. Entonces tenemos que abrir nuestra mente. 4 verbos cópula. Ser, estar, se puede decir en griego, eimi, ginomai, hyparjo o keimai. Cualquiera de esos verbos. Ustedes ven que cada uno termina de una manera diferente. Eimi, verbos en mi. Ginomai, verbos en omai. O sea que hay otra serie de verbos. Hyparjo, por fin, una cosa familiar, termina en omega, y keimai se parece a ginomai, tienen su propio funcionamiento. Eso lo veremos más adelante. ¿Es claro esto? Estos son verbos cópula, los tenemos en cuenta, o sea que si me los encuentro en un taller, atención, puede ser que estemos ante un predicado del tipo nominal. Vamos a empezar a traducir el Evangelio. Y como a mí me interesa Juan, por las razones que ya he dado, yo soy de la clase de Juan, cuando lleguen a Juan los pongo a leer y yo diré bravo, lo hicieron muy bien, aprendieron mucho, o diré eres siervo inútil e infiel, vete al fuego eterno. Vamos a comenzar con esta bellísima explicación
con la que comienza en parte el prólogo de Juan. Bellísimo. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 de Juan. Por favor, lo leemos todos juntos porque creo que no haya problema. Todos juntos a una sola voz. Theos en Hologos. Vamos a analizar. Lo primero que yo tengo que analizar siempre es buscar si hay un núcleo del predicado. Eso va a diferenciar si lo que yo tengo ante mis ojos es una frase o una proposición o lo que llamamos también una oración. Pregunto, ¿hay núcleo del predicado, sí o no? ¿Dónde está el núcleo del predicado? Casi que sí, que si no se ve, es decir, lo tienen ahí señaladito. Tenemos una en, y ahora vamos a hacer su análisis morfológico. En categoría gramatical, tenemos un verbo. ¿En qué tiempo está? Lo acabamos de ver en tiempo imperfecto. ¿En qué modo está? Indicativo. ¿Cuál es la diátesis? ¿Cuál es la persona? Tercera o primera. Vamos a colocar las dos. Ahorita tenemos que definir en todo caso. Primera o tercera. ¿Qué número? Singular. ¿De qué verbo viene? De eimi. Lo colocamos en presente, de eimi. Bien, entonces esto puede significar yo era o él era. Para poder definir, tengo que buscar el sujeto. Y recuerden que el sujeto, ¿en qué caso tiene que estar normalmente? En nominativo. Dentro de lo que tienen ustedes acá, ¿qué hay en nominativo? Cualquiera de los dos podría ser sujeto. Aquí tengo el núcleo del predicado. ¿Cómo saber cuál es el sujeto? El artículo me ayuda a saberlo. Generalmente en griego la palabra que está acompañada con el artículo va a fungir de sujeto. No siempre, porque a veces puede aparecer que no. Y entonces ahí es donde empieza la deliberación de los traductores, a saber de quién se está hablando. Entonces nosotros no estamos hablando de Dios, estamos hablando de ¿qué? De la palabra. La palabra que era Dios. O sea que aquí tenemos nosotros el predicado. ¿Y cómo tenemos nosotros? En este orden voy a colocarlo: sujeto, verbo cópula, más predicado al nominativo. Entonces vamos a decir que esta frase es del tipo predicado nominal. Mientras tengamos esos elementos de arriba, vamos a decir que esta frase es un predicado nominal. Tenemos un verbo cópula. El verbo era Dios. O sea que significa que ya no lo es. Recordemos el valor del imperfecto. El imperfecto es algo que empezó quizás, quién sabe, en la eternidad y que todavía no ha dejado de ser. Imperfecto en griego significa algo cuyos efectos todavía los verificamos. La palabra es, era y es Dios. Y por eso algunos traductores y en algunas ediciones muy poco usadas traducen el logos era y es Dios. O en una nota al pie de página colocan ese concepto, el logos era y es Dios. O la palabra era y es Dios. Este es el caso del predicado nominal que les he propuesto yo a ustedes hasta este momento. Entonces, la razón por la que se habla de predicado nominal es porque en este tipo de oración, pues el verbo no proporciona una mayor información, el verbo no nos dice a nosotros realmente tanto de cuánto como si lo hace el sustantivo o el adjetivo que nos sirve a nosotros como predicado y que nos indica la cualidad o la función del sujeto o el rasgo o la identidad de ese sujeto. O sea que el verbo no nos dice tanto, pero sí lo otro. Pero tiene que existir la concordancia entre un elemento y el otro, el sujeto, y esa concordancia en caso, género y número nos habla ahí mismo a nosotros de la posibilidad de un predicado nominal. ¿Qué tiene que tener un verbo cópula? El verbo eimi, o el verbo ginomai, o el verbo hyparjo, o el verbo keimai, sobre todo estos dos, cuando tienen el valor de ser o de estar. Esto es lo que acabo de decir. Acá estamos ante un predicado del tipo nominal. Bien, entonces
nosotros ya, esta es la descripción de un predicado nominal. Para todos es claro el predicado nominal, ¿sí o no? Listo. Una vez dicho el predicado nominal, a nosotros nos queda sino que afrontar otra cosa. Que ahorita ustedes hacían una pregunta sobre el artículo. El artículo, por ejemplo, en esto que hemos hecho acá, ¿qué es lo que indica el sujeto? El sujeto generalmente no lo indicó la presencia del artículo, pero a veces no aparece. Y eso es razonable bajo una serie de cosas. Quiero hablar un poquito de eso, porque aquí, si yo quitase esto, ¿cuál sería el sujeto? ¿Por dónde nos iríamos? ¿Cómo saberlo? Entonces voy a anotar algo con ustedes que me parece que también sea importante. Atención, observemos esta frase que ustedes tienen acá. Kai tutto humin to semeion. Quizás esto no lo podamos traducir, pero lo vimos cuando decíamos jutos taute tuto. Eso fue la primera manera de cambio, digámoslo así, que nosotros vimos ayer dentro de los pronombres que sustituían el pronombre de tercera. Simplemente yo me voy directamente al intento de traducir esto y voy a traducir estas dos. Kai, ¿cómo se traduce? Y esto, ¿cómo se traduce? Esto. Humin, categoría gramatical, es un pronombre. ¿De qué tipo el pronombre? Personal. ¿Qué persona es? La segunda del singular, del plural. ¿De qué número? Del plural. ¿Qué caso es? Dativo. ¿De qué persona proviene? Entonces yo voy a colocar el nominativo humeis. ¿Cómo traduzco kai tutto humin? ¿Cómo puede ser la traducción de humin? Y esto, para vosotros. To es un artículo que está en este caso en nominativo neutro singular, el semeion. ¿Alguno sabe qué es semeion? El signo, de ahí viene la palabra semiótica, por ejemplo, y esto es para vosotros el signo. Voy a colocar simplemente esta frase. Miren, la presencia del artículo para definir el sujeto a veces funciona o a veces no. Hay que entrar como un poco a trabajar, digámoslo así, el contexto, la frase que nosotros tenemos acá. Una pregunta. Ustedes no vieron el verbo ser o estar, ¿no? ¿Cierto que no está? Y esto para vosotros el signo. Uno pondría como el verbo ser o estar acá. Está tácito. Cuando el verbo está tácito, lo llamaremos proposición nominal. Proposición nominal. No habría ningún problema, y creo que la tendencia más común es quitar o dejarlo tácito, es decir, construir más proposiciones nominales que predicados nominales. Pero la proposición nominal también necesita dos elementos en nominativo. El primer elemento lo tenemos acá, esto está en nominativo, neutro, singular, tiene que estar coincidiendo con otro elemento que esté también en nominativo, neutro, singular. ¿Cuál? To, sí, porque es el artículo. To semeion es todo juntico, no lo puedo separar. ¿Qué otro elemento podría intuirse que esté Tutto está en nominativo, neutro, singular. Miren que ustedes no han visto esta forma declinada, pero lo pueden concluir viendo esto. To. Entonces aquí tenemos realmente dos formas que están en nominativo neutro. Entonces por eso yo puedo decir que aquí hay una proposición del tipo nominal. Decimos proposición porque está ausente o tácito el verbo ser o estar, pero los elementos en nominativo sí deben de encontrarse. Si encontráramos en todo caso, por ejemplo, el verbo ser o estar, que en este caso debería decir esti,
en este caso, si estuviese, ahí diríamos no es proposición nominal, es predicado nominal. Como no está, entonces se nos queda en la categoría de proposición nominal. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el sujeto? El pronombre tuto. El pronombre está fungiendo acá como sujeto. Por tanto, cuando hay un pronombre como tuto, en este caso, no humin es para vosotros, esto no funciona como sujeto porque está en dativo, sino tuto es un pronombre. Cuando existe un pronombre dentro de este tipo de proposiciones, el pronombre tiende a ser el sujeto de este tipo de construcciones. Ahorita era fácil en cuanto que nosotros teníamos un artículo, hologos me indica un sustantivo, que hologos es Dios. Aquí no hay pronombre. Pero si yo llegase a quitar theos y colocase, por decir, autos en hologos, ¿cuál es el sujeto? El pronombre era, él era la palabra. El pronombre, en todo caso, ¿por qué se roba esa categoría? Porque esa es su función. Los pronombres sustituyen. Entonces, no, es muy difícil que yo encuentre esto. La bella eres tú. Eso es una cosa muy rara. Podría suceder en nuestro lenguaje enredado, pero en esta lengua no. En esta lengua el pronombre tiende a ser la forma con la cual se hace el sujeto. Aquí tenemos el pronombre tuto, que no lo hemos visto, obviamente, eso es cierto, pero ustedes con, digamos, un poquito de lógica pueden llegar a esta determinación. Ese es el pronombre. Estamos hablando de esto. ¿Qué es esto? No sabemos. Algo que se estaba hablando anteriormente. Esto es un pronombre, en este caso demostrativo. Y este era el signo. O esto que pasó, o esto que va a demostrar a continuación el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 12. Este era el signo. El signo es el predicado de ese sujeto que ustedes ven allí. Entonces, como para ir resumiendo esto de la proposición nominal, digamos lo siguiente. En una serie de ocasiones aparece un pronombre en nominativo y que está unido por un verbo cópula o no a un sustantivo o a un adjetivo que puede estar determinado o no por un artículo. El artículo podría desaparecer, podríamos no tener to semeio, sino simplemente semeio. En ese caso nosotros tenemos que darle privilegio al pronombre pensando que el pronombre sea el sujeto de la proposición, así la otra palabra esté determinada por un artículo. Cuando tengo dos palabras, dos sustantivos o un sustantivo y un adjetivo, el que tenga el artículo generalmente va a ser el sujeto. Pero si incluso en vez de eso, tengo un pronombre y una palabra determinada por el artículo, se va a privilegiar el pronombre como si fuera el artículo. Recuerden que todo tiene que estar en nominativo. El nominativo es lo que nos está hablando acá de predicados nominales o de proposiciones nominales. Entonces, ese es como el sentido de lo que estoy diciendo. Les propongo otro ejemplo para que de alguna manera aclaremos aún más la idea. Voy a proponer otro ejemplo de predicado nominal. Aquí tengo la expresión que ahorita intenté. Cuando yo digo en Marcos 1:11, ¿cómo leemos esto? Observen, para los que todavía han olvidado el acento grave, la palabra generalmente tiene un acento agudo, pero en este contexto le sigue una palabra que no es ni enclítica, que no es un punto, por tanto, el acento agudo tiene que mutar a acento grave. Núcleo del predicado. Vamos a analizarlo. Verbo, tiempo, presente, modo, indicativo, diátesis, persona, segunda, número. Singular. ¿De qué verbo viene? Bravo, de eimi. Ahora, lo clásico es si este es el núcleo del predicado, que significa ¿qué?
No, eres o estás, tengo que preguntarme cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Claro, el pronombre se privilegia, pero para saber si es el sujeto tiene que estar en nominativo. Hacemos la clasificación morfológica. ¿Cuál es la categoría gramatical? Esto es un pronombre, muy bien. ¿De qué tipo? Personal. ¿Cuál es la persona? Es la segunda. No tiene género, entonces no me pregunto por el género, pero sí por el caso y el número. ¿Cuál es el caso? Nominativo. Nominativo. ¿Y el número? Singular. Singular. ¿De dónde proviene? De lo mismo. Sí. Que la traducimos como tú. Y nos queda lo otro, que yo creo que no vamos a hacer análisis porque ya sabemos en qué caso está jojuios. Está en nominativo. Que si está en nominativo, aunque incluso tenga el artículo, que habíamos dicho el artículo nos define a nosotros el sujeto en un predicado nominal, aquí tenemos otra cosa que es más fuerte que el artículo y es el pronombre. Por tanto, pregunto, ¿cuál es el sujeto de esta proposición, de esta oración? Su es el sujeto y jojuio sería el ¿qué? El predicado nominal. Y decimos que es predicado nominal porque tenemos el verbo cópula. Si no tuviéramos el verbo cópula, llamaríamos a eso proposición nominal. ¿Ok? Como la otra es la vencida, ya vamos a ir concluyendo esta clase. Yo algún día, como los otros profesores, les traeré un video, una película, capaz es que no he logrado encontrar algo bueno. Entonces he traído otro texto que me parece a mí es lindo porque vamos avanzando en nuestro estudio, Apocalipsis 1:8. Yo creo que ustedes y yo ya podemos hacer la traducción en gran parte de este texto que ustedes ven acá. Vamos a traducir. Ego eimi to alfa kai to o lege kyrios hotheos hoon kai hoen kai hoerjómenos hopantocrator. Entramos en el último libro de la Biblia. ¿Cómo traducimos cuántas proposiciones hay? La primera pregunta que hago. Para saber cuántas proposiciones debo recurrir a cuántos verbos tengo. ¿Cuántas proposiciones puedo encontrar? 3. Por ejemplo, tenemos la primera que sería acá, ego eimi to alfa kai to o. La segunda sería lege kyrios hotheos. Y esto que viene acá, no reconocemos sino de pronto esto. Pero bueno, eso tiene otra problemática por ahí. Bueno, vamos a lo primero. ¿Cómo traducimos lo primero sin ponernos a hacer ejercicios? Yo soy el alfa y la omega. Y miren que no nos escribieron la O omega, sino que simplemente nos pusieron O. Era perezoso un poquito el escritor. O. ¿Y qué dice lo otro? Dice... Aquí nosotros tenemos cuál es el sujeto de entre kyrios o theos. Todo es el sujeto. El verbo es un predicado verbal, porque tenemos el verbo decir. Esto es lo que nosotros llamamos la aposición. Yo aclaro una persona. ¿Qué digo? ¿Quién dice eso? El Señor Dios. Es una aposición simplemente. O sea que todo eso es un sujeto. Dice el Señor Dios. Aquí tengo un problema porque son participios. El que es y está haciendo. Este verbo ya lo sabemos. ¿Qué es lo que significa? Era. Y el que era. Y el que viene. El que todo lo puede. Eso ya son pues otro tipo de... Pero lo que me interesa es el principio. Observemos. Ego eimi to alfa kai to. Pregunta, ¿cuál es el sujeto de ego eimi to alfa kai to? Ego. El pronombre vence lo otro. ¿Qué tipo de construcción es? ¿Cómo llamamos a las construcciones con verbo cópula y que aparece? Predicado nominal. Ustedes lo ven ahí, eimi. Mientras que cuando no aparezca el verbo eimi, el verbo cópula, la llamaremos proposición nominal. Atención porque, y esto es bastante importante lo que les voy a decir acá, como para que recapitulemos. Tratemos de ubicarnos.
cuando el predicado se trataba de un sustantivo o de un adjetivo en caso nominativo, este se podía unir al sujeto a través de lo que nosotros llamamos verbo cópula. Y habíamos establecido 4 verbos cópula o verbos con el valor de ser o estar. Habíamos dicho eimi, habíamos dicho ginomai, habíamos dicho hyparjo y habíamos dicho keimai. Ahora nosotros estamos afrontando solamente el deimi porque habíamos trabajado la vez pasada el imperfecto y el infinitivo de ese verbo. Entonces ya teníamos en la lección pasada, teníamos el presente y el imperativo, ahora con el imperfecto y el infinitivo, pues podíamos ya trabajar este tema. Entonces, el predicado a través de un verbo cópula se tiene que completar con otro sustantivo o con un adjetivo que esté declinado en nominativo. Porque si no, que yo diga, yo soy, alguno de ustedes me preguntará, ¿qué? ¿Yo soy qué? Yo soy sacerdote, yo soy persona, lo que ustedes mejor crean. Entonces, hay construcciones de esa manera, a través del verbo cópula. De hecho, habíamos colocado, citando a Juan capítulo 1, versículo 1, Theos en Logos. Dios era el Logos. Y habíamos definido que ahí, en esa forma, el sujeto era el Logos porque tenía el artículo y el predicado era Dios porque no tenía artículo. Y cuando existía esas dos cosas, el sujeto y el predicado unidos por la presencia del verbo cópula, a eso lo llamábamos predicado del tipo nominal. ¿Por qué predicado nominal? Porque el predicado ¿en qué está? En nominativo. Y además está unido, ¿por qué? Está unido por el verbo cópula, que podemos leer, visualizar y demás. También decíamos que el sujeto no necesariamente tiene que estar acompañado por el artículo, que a veces el sujeto podría ser un pronombre. Y entonces en ese caso el pronombre no tiene que llevar artículo, porque si está en función de pronombre, pues no lo debe o no lo puede llevar. Entonces de esa manera el sujeto en una oración de estas de predicado nominal puede estar constituido por un pronombre, por ejemplo yo, por ejemplo el verbo soy, go, eimi, y después el predicado, que ese predicado ya se puede llevar tranquilamente en su artículo. Si yo fuese Jesucristo, yo diría ego, eimi, je, jodos, es decir, yo soy el camino. Je, jodos, recuerden que jodos es palabra femenina, aunque la forma parezca masculina. Entonces, ahí ustedes que ven el sujeto, el pronombre está por encima de cualquier otra característica. El pronombre en este caso es el sujeto, y lo que se predica del sujeto es que yo, que soy eso, el camino. Decíamos que los verbos cópulas eran generalmente verbos de identificación, que se utilizaban para unir, para describir, de manera que eran diferentes a los verbos que nosotros llamamos transitivos, como lo son, por ejemplo, yo como una manzana. El verbo afecta a la manzana, el verbo es el núcleo del predicado. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos un verbo que afecta a lo otro, pero aquí realmente no hay algo que afecte a lo otro. El verbo se utiliza como cópula más bien para describir, para identificar. Y entonces decíamos que estas oraciones de predicado nominal pueden estar construidas así, siempre con la presencia del verbo cópula, con un sujeto y con un predicado, ambos concordando en el caso nominativo y generalmente singular. Y además decíamos que cuando se compone de un pronombre, el pronombre casi siempre es el sujeto. Pero que si no se compone de algún pronombre, ¿cómo identificar entre las dos palabras yuxtapuestas cuál es el sujeto? Decíamos, aquella que tenga el artículo. El problema será cuando no nos aparezca entre dos palabras un artículo, tendremos nosotros que definir qué de eso forma artículo. Ahora nosotros nos movemos, después de hablar del predicado nominal, cuando tenemos una frase con la misma, una proposición con la misma configuración, pero el verbo cópula no aparecía, luego eso se llama elisión verbal,
es decir, el verbo se quita, no es necesario colocarlo. No hablábamos ya de predicado nominal, sino de proposición nominal. Es decir, la misma construcción, un sujeto, un predicado en nominativo, pero el verbo cópula lo omito, lo elido, elisión verbal. Y eso es a lo que nosotros llamamos proposición nominal. Entonces, en palabras simples, un predicado nominal, el verbo cópula aparece en una proposición nominal, el verbo cópula está tácito, no se usa, pero está, y a la hora de traducir lo debo de traducir dentro de esa misma oración. Dicho esto, entonces, que está definido acá, nosotros tenemos con el verbo cópula por el momento dos maneras de construcción: predicado nominal, proposición nominal. Predicado nominal, el verbo cópula aparece; proposición nominal, el verbo cópula está tácito. ¿Ok? Bien, solo este tipo de construcciones se hace con este tipo de verbos, no se puede construir con otro tipo de verbos. Y estos verbos entonces son intransitivos, se consideran intransitivos en su naturaleza, no comunican algo al objeto, no hay un complemento objeto en el cual recae la acción. ¿Ok? Están dedicados a siempre subrayar el mundo del sujeto. Bien, vamos entonces a un pequeño ejemplo que yo quiero proponerles acá, de manera que también un poco nos ejercitemos en eso, en poder ir trabajando este tipo de construcciones que tenemos nosotros dentro de las Sagradas Escrituras. Vamos, por ejemplo, a Marcos, capítulo 12, versículo 26, que utiliza una frase muy común, muy tradicional dentro del Antiguo Testamento, especialmente dentro de la Torá. Bien, quiero pedirle el favor yo tengo aquí el orden de participación, Arias Durango Tomás, por favor que me leas el texto que tienes aquí en pantalla. Ego ho Theos Abraham kai ho Theos Isaac kai ho Theos Jacob. Bien, aquí ¿qué es lo que tenemos nosotros? Puros nombres, puros sustantivos. Ego, categoría gramatical. Pronombre, ¿de qué tipo es el pronombre? Personal, ¿cuál es la persona? ¿Cuál es el caso? ¿Y cuál es el número? Entonces, pronombre personal, primera persona, nominativo singular. Ego, ¿qué significa? Yo. Yo les he dicho, vamos a buscar el verbo a la hora de analizar una frase o una proposición, pero no encontramos ningún verbo. Entonces yo tengo que tratar de intuir, ¿es una simple frase? Yo, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿O será que es una proposición nominal en la que en la traducción yo necesitaría, cuál sería el verbo que debería existir ahí? Necesitaría yo de pronto el verbo eimi, que está tácito. Entonces esto es lo que llamamos nosotros proposición nominal. Además, observen una cosa, miren que todo está en nominativo. Yo les decía que, por ejemplo, en este tipo de estructura, ego ho theos, aquí la palabra que tiene el artículo no funge como sujeto, sino que funge como el predicado del pronombre. Entonces, ego es el sujeto y ho theos su predicado. ¿En qué caso está ho theos, el artículo con el sustantivo que se está determinando? Entonces nosotros podemos hablar, nominativo, podemos hablar de proposición nominal, porque los elementos sujeto y predicado están en nominativo. Si yo tuviese que analizar la palabra Abraham o Isaac o Jacob, que son palabras transliteradas del hebreo, no tienen su digamos, no siguen su lógica de acuerdo a nuestras reglas del griego, ¿en qué caso yo ubicaría estos sustantivos? En caso genitivo, yo digo el Dios de Abraham, pero observen que eso no se refleja dentro de ninguna de las formas, porque son nombres adoptados y transliterados al griego de cómo sonaban allá. ¿Ok? Dicho de esta manera, entonces, ¿son declinados los sustantivos, sí o no? Sí,
Están declinados, pero no se ve. Entonces, cuando yo tengo que analizar este tipo de sustantivos, también tengo que decir sustantivo, caso, género y número. Así no pertenezcan a alguna declinación, pero en el griego obedecen a la declinación. Entonces, Abraham, caso, genitivo, género, número, no tendría que decir de dónde viene, porque ¿qué más tengo que decir? Caso diferente con el nombre de Jesús, que sí tiene su propia declinación, como la aprendimos nosotros en el primer vocabulario que estudiamos a propósito de nuestro curso. ¿Ok? Entonces, observen acá que en esta proposición el predicado es Dios y está repartidito en las frases que ustedes ven después de la primera. Joseos Abraham, Joseos Isaac, Joseos Jacob. Si ustedes ven en los textos, a veces van a aparecer unos corchetes. Eso no existe en el griego original ni en los manuscritos. Es porque cuando yo cojo los manuscritos del Evangelio, en algunos manuscritos aparece el artículo Jo, Theos Isaac, Jo, Theos Jacob, pero en otros manuscritos ese Jo no aparece, de manera que quedaría simplemente Theos Isaac, Kai Theos y Jacob. Han visto ustedes que en los talleres algunas veces dentro del texto aparece una palabra entre corchetes. Eso es lo que significa ese corchete, que en algunos manuscritos eso aparece, pero en otros eso no aparece. Bien, entonces los nombres de Abraham, de Isaac y de Jacob que ustedes ven acá están especificando a Theos, y si lo están especificando sintácticamente, ¿cuál es la función? Son complementos de especificación. Lo vuelvo a repetir porque esas son cosas que se tienden a olvidar en cuanto al análisis. O sea que están en caso genitivo, y en la traducción yo tengo que colocar la preposición de, significando cada una de esas cosas. Entonces, este tipo de proposición nominal no es común en español. En español, generalmente nosotros tenemos que escribir el verbo cópula. Cuando no lo escribimos puede ser poesía, o estoy haciendo cualquier otra cosa, pero lo normal es siempre escribir el verbo cópula. Entonces miren que tanto el sujeto como el predicado, el sujeto es ego, predicado Joseos, están en nominativo. Aquí estamos ante Marcos capítulo 12, versículo 26. Vámonos otra vez para el final, para el libro del Apocalipsis. Con esto yo concluyo la presentación de predicado nominal y de proposición nominal, esperando que se comprenda. Miren de nuevo la misma proposición que vimos anteriormente, pero un poco modificada, ya sin la presencia del verbo. ¿Hay algún verbo acá? No hay verbos. Entonces uno podría suponer que entonces no estamos ante un predicado nominal porque el verbo cópula no está. Entonces estamos ante ¿qué? Una proposición nominal. Voy a pedirle el favor a Juan Fernando Díaz Mesa que leas la proposición que nosotros hallamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Lee por favor, Juan. Es fácil de traducir en cuanto que suponemos, al menos si alguno de ustedes ha asistido a la noche de la vigilia pascual y se ha puesto un poquito de cuidado, pues esto es lo que el que está presidiendo dice, exceptuando obviamente alguna cosa, mientras va haciendo las incisiones en el cirio pascual. Egoto alfa kaito hoprotos kaiho eschatos gearge kaitotelos. Podemos traducirlo, yo, el alfa y la omega. Observen que las letras en griego son ¿de qué género? Neutro. Las letras, el nombre de las letras es de género neutro. Aquí ustedes tienen esto. Si es, atención, porque entonces aquí estamos hablando de género neutro. Entonces el to, recuerden que el to puede ser o nominativo o acusativo. Pero si estamos en una proposición del tipo nominal, pues no puede ser acusativo, sino que solo puede ser nominativo. Aquí solo tenemos nominativo. Entonces, en el análisis de una proposición como estas, no vayan a incurrir a decir acusativo, porque no podría ser. O, como los más avesados dicen,
nominativo y acusativo para que yo escoja. No. En la proposición o es lo uno o es lo otro. Y aquí solamente puede ser nominativo porque estamos ante una proposición del tipo nominal. Entonces miren qué linda la descripción. Yo que soy, en neutro, el alfa y la O omega o la O larga. Pero aquí ya venimos a el género masculino. Yo que soy, el primero, protos, eso es un adjetivo. Recuerden que nosotros empezamos la primera lección diciendo proton máthema. Decíamos proton porque máthema es neutro y como proton es un adjetivo tiene que concordar con la palabra que está describiendo. Entonces en este caso es masculino, protos. Kaijo eschatos. ¿Qué será eschatos? Ustedes han escuchado la palabra escatología. Escatología es el tratado de las cosas finales, de las últimas cosas. Entonces, si yo soy el primero, soy además el último. Ustedes ya esta palabra sí que la conocen. El principio, que en griego tiene que ser obviamente femenino. Y finalmente, el fin o el final. Telos le da el prefijo a la palabra, al estudio, al tratado teológico de la teleología, que estudia lo escatológico, es decir, las cosas finales. Estamos ante un paralelismo. Lo primero es el principio, lo último es el final, que es una especie como de mini, digámoslo así, poesía dentro de este culmen, porque así termina, así va terminando el libro del Apocalipsis.